Hola, buenas a todos y bienvenidos a este pequeño vídeo en el que vamos a hablar sobre el monitor de glucosa flash. Mi nombre es José María y soy residente de primer año en Enfermería Familiar y Comunitaria en Valladolid. Me parece interesante traeros este vídeo porque ya ha sido objeto de preguntas en convocatorias anteriores y quién sabe si lo pueden volver a preguntar. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Como sabéis, se utiliza en la diabetes, que es una enfermedad endocrino-metabólica en la que existen niveles altos de glucemia en sangre. Esta hiperglucemia puede ser provocada por falta de producción de insulina o por resistencia a la misma. Los tres síntomas típicos de la diabetes son poliuria, polidipsia y polifagia, las tres P's. Y también pueden ir acompañados de otros síntomas como pueden ser fatiga, pérdida de peso, defectos visuales o daños a órganos importantes como corazón, riñón o nervios. Existen diferentes tipos de diabetes, pero fundamentalmente vamos a utilizarlo en la diabetes tipo 1, aunque también puede utilizarse en la diabetes gestacional o en la diabetes secundaria a medicamentos en aquellos pacientes que, por ejemplo, están en tratamiento con corticoides. Pero como os digo, principalmente vamos a utilizarla en la diabetes tipo 1, así que la repasamos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica de más frecuente inicio en la infancia. Es de carácter autoinmune, se produce una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, que son las que se encargan de la producción de insulina. Por tanto, si no se produce insulina, el tratamiento será dar la insulina que el cuerpo no produce. Por eso es bastante interesante utilizar este sensor en este tipo de pacientes. Yo tenía una regla mnemotécnica cuando estudiaba y es que el tipo 1 lo cambiaba por una I y ya salía que era una diabetes de carácter autoinmune, que su tratamiento es la insulina y que es de más frecuente inicio en la infancia. ¿Y qué es la monitorización flash de glucosa? Bueno, pues es la medición de la glucosa intersticial, que ahora veremos las diferencias con la glucemia capilar. Nos daría, la información que nos daría sería la glucemia intersticial de ese momento, una flecha de tendencia en la que veríamos el cambio de la glucemia y una gráfica de las últimas 8 horas de la glucemia. El sensor que se pone tiene una duración de unos 14 días. En cuanto a las diferencias que os digo que existe, bueno, la glucemia capilar, que es la que nos realizamos en el dedo, mide la glucemia actual que tenemos en la sangre en ese preciso momento, por lo tanto es bastante exacta. Mientras que la glucemia intersticial es la glucemia que medimos en el espacio subcutáneo, en el tejido subcutáneo, y no es exacta, es una medición bastante precisa. La información que nos da extra, que no nos da la glucemia capilar, es la tendencia. Y esta diferencia es debida a lo que llamamos variabilidad glucémica, y es que lo que pasa en la sangre tarda unos 5 o 10 minutos en pasar en el resto del cuerpo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y el paciente tiene que tenerlo también claro. ¿Y cuándo tienen que realizarse las mediciones? Bueno, pues el paciente tiene que realizarse las mediciones del sensor, unas 10 mediciones aproximadamente al día, que serían, por ejemplo, antes de dormirse, justo al despertarse, antes y después de cada comida, una media mañana y otra media tarde. Y el paciente tiene que realizarse la glucemia capilar cuando los síntomas no se correspondan con la cifra que marca el sensor. Existen limitaciones del sensor y son valores extremos de hiper e hipoglucemia y situaciones en las que más rápido esté cambiando la glucemia, que pueden ser pues cuando comemos, cuando estamos realizando ejercicio o después de ponernos la insulina. En cuanto a la colocación y retirada del sensor, como sabéis, se coloca en la parte posterior del brazo, salvando el deltoides. El paciente tiene que evitar pequeños bultos, lipodistrofias, estrías o cicatrices que pueda tener en esa zona. Como sabéis, es un sensor, el sensor tiene, un microfilamento que se aloja en el tejido subcutáneo y la duración es de unos 14 días. Para colocarlo es muy sencillo, valdría con limpiar la zona con una toallita alcohólica o manteniendo una adecuada higiene. Y bueno, constaría de dos partes, una que es el sensor y otra que es el aplicador. Destaparíamos el sensor, colocaríamos el aplicador encima del sensor y haríamos una ligera presión, cargando el sensor en el aplicador. Nos ponemos el aplicador en la parte posterior del brazo y realizamos una pequeña presión. Ya estaría colocado el sensor en el brazo y ya solo habría que asegurar el adhesivo repasándolo con el dedo. En aquellos pacientes en los que tienen la piel grasa o tienen mucha sudoración, existen dispositivos que pueden reforzarlo. Y para retirarlo es muy sencillo, se levantaría de un borde y se despegaría como si fuese una pegatina. Para desecharlo se recomienda tirarlo al contenedor amarillo. Para iniciar el sensor y empezar a utilizarlo, pues bueno, habría que coger el móvil o el dispositivo que vayamos a utilizar,
encenderlo, darle a iniciar sensor y hacer una primera medición. Las mediciones se hacen a menos de 4 centímetros del sensor, pudiéndose hacer por encima de la ropa. Y una vez pasan los 60 primeros minutos ya pueden realizarse todas las mediciones que quieran. Y cuanto más mediciones mejor, porque más datos recogerá y más precisa será la gráfica de las últimas 8 horas. ¿Qué tenemos que decirle al paciente? Pues importante que no pasen más de 8 horas entre mediciones porque perderemos información. Que el sensor tiene una duración de unos 14 días y que no puede cubrirse el agujero central que tiene. El paciente se puede duchar con el sensor, incluso se puede bañar durante una media hora a un máximo de 1 metro de profundidad. Y muy importante que no se administre la insulina a menos de 4 centímetros del sensor porque podría falsear la cifra de la glucemia intersticial. ¿Qué tenemos que decirle también? Que no tiene ninguna contraindicación, lo único que cuando vaya a realizarse una resonancia magnética debe retirárselo porque puede provocarle quemaduras. Lo que el paciente ve en su móvil o en el dispositivo que utilice es la cifra de glucemia intersticial, la flecha de tendencia, que nos indicaría el cambio de la glucemia que está teniendo. Puede ser vertical, hacia arriba o hacia abajo si el cambio es muy rápido, oblicua si el cambio no es tan rápido y horizontal si el cambio fuese nulo o la cifra fuese estable. Y en la parte de abajo, como veis, están las gráficas de las últimas 8 horas. El sensor nos permite tener un valor de glucosa junto a la flecha de tendencia, nos permite poder confirmar esa cifra realizándonos una nueva medición y comprobar si el efecto de las medidas que se adopten están siendo correctos a las 2 horas, por ejemplo. Nos permite evitar hipoglucemias anticipándonos a ellas. Si en caso de que hubiese hipoglucemia, le recordamos al paciente la regla del 15, que sería tomar 15 gramos de hidratos de carbono y esperar 15 minutos para realizarse una nueva medición. Y en caso de hiperglucemia, pues que se comprueben los cuerpos cetónicos. También nos permitirá evitar las excesivas correcciones, tanto en la hiper como en la hipoglucemia. ¿Y nosotros qué podemos ver como profesionales? Pues una gráfica un poco más extensa. Aquí podríamos ver una línea en la que serían las medias de las cifras de la glucemia distribuidas por horas, una nube más oscura en la que veríamos los datos entre el percentil 25 y 75 y una nube más clara que serían el 100% de los datos. Aparte nos da una aproximación de la hemoglobina glicosilada, que es bastante interesante. Y bueno, ya para terminar, unas pequeñas recomendaciones que podemos hacerle a diabéticos tipo 1, que son, como digo, los que se ponen insulina, y es rotar la zona de punción. Muchas veces el paciente dice que se rota las zonas de punción de la insulina, pero se rota de un punto a otro y al final siempre acaba pinchándose en los mismos sitios, provocando lipodistrofias que pueden ser lipohipertrofias o lipohipotrofias. Si se pincha en la lipodistrofia es una callosidad, una cicatriz en la que no se va a absorber correctamente la insulina. Entonces, las zonas que tiene para rotarse serían la parte posterior de los brazos, la zona del abdomen, la cara superior externa del glúteo y la parte media externa de los muslos. Y también muy importante que después de administrarse la insulina no saque la aguja rápidamente, porque si aprieta el bolígrafo y saca rápidamente, caerán 2 o 3 gotas de insulina que no se administrarán. Así que bueno, estos son unos pequeños consejitos y aquí acabaría el vídeo sobre el monitor de glucosa flash. Espero que os haya servido para repasar un poco y mucho ánimo con la preparación. Aquí me despido.